tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder saludarles, queridos hermanos. Es un gusto poder volver a reunirnos a través de esta plataforma para seguir meditando en esta serie La ética del reino. Hoy trataremos un tema que tiene que ver con nuestra vida personal, tiene que ver con la forma como reaccionamos emocionalmente frente a ciertas situaciones, frente a ciertas fricciones que tenemos con nuestro prójimo o con nuestros seres queridos o con nuestros hermanos. Y es un tema realmente muy serio, y es tan serio que el Señor Jesús lo consideró a un nivel de homicidio o asesinato. Y estoy hablando del enojo. ¿Cuántas veces? Seguramente tú y yo hemos proferido palabras que hemos dañado, hemos lastimado, hemos ofendido a nuestros seres queridos. Y probablemente esto nos ha dolido más el corazón a nosotros que a las personas que hemos ofendido. Nos hemos sentido tan avergonzados, tan humillados, que hemos tenido que ir a pedirle perdón a Dios. Pero hemos seguido en este proceso, teniendo esta forma de comportamiento y esta actitud. Así que, mis hermanos, lo que vamos a estar compartiendo es algo realmente serio y algo tan preocupante que está sucediendo en el ámbito de nuestras vidas y de nuestros entornos familiares. Vamos a estar meditando en este tema, la justicia del reino, en el ámbito personal. Les pido que por favor me acompañen a orar y dejemos este tiempo en las manos del Señor para que Él nos esté hablando, Él nos esté corrigiendo, Él nos esté sanando. Señor de los cielos, gracias te damos por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos a tu bendito nombre, amado Padre, para rogarte que nos hables, que nos instruyas, que nos consueles, que nos corrijas. Señor, que sanes nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Invocamos tu nombre en esta noche, mi Dios. Gracias por tu palabra. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El tema que vamos a estar tratando entonces es la justicia del reino en el ámbito personal. Ahora vamos entrando entonces a la parte práctica de la ética en la vida de un cristiano que pretende vivir bajo los principios del reino de Dios. Ya hemos dicho que la obediencia a la ley no salva, pero no santifica, así como tampoco podemos cumplirla en nuestras fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo que lo recibimos el día que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. A partir de allí, el Espíritu Santo nos capacita y nos guía a cumplir toda la ley de Dios. Otro de los temas que se estaba enseñando erróneamente por los fariseos y los escribas era respecto al sexto mandamiento: no matarás. Los fariseos estaban enseñando que el cumplimiento del sexto mandamiento consistía en evitar cometer homicidio o asesinato, y estaban limitando el cumplimiento de la ley a la parte externa, que era tomar un puñal o revólver y cometer homicidio de manera abusiva. Ahora veremos que el Señor Jesús no limita la enseñanza de la obediencia a la ley solo a la parte externa en el cumplimiento de este mandamiento, sino que lo profundiza y lo amplía, y lo veremos en 3 puntos a través de Mateo, el capítulo 5, 21 al 26. Versículo 21. El Señor Jesús en el versículo 21 empieza diciéndonos: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? En referencia al sexto mandamiento del Decálogo. Y vemos algunas citas bíblicas: Éxodo 20, el versículo 13, Éxodo 21, el versículo 12, Levítico, el capítulo 24, versículo 17, y Deuteronomio, el capítulo 5, el versículo 17. Esta expresión, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás?, está en clara alusión a la lectura que escuchaban permanentemente los judíos en las sinagogas respecto a los 10 mandamientos que recibieron
sus ancestros en el Sinaí. Y veamos entonces también la segunda parte de este versículo que dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio. El resto del versículo 21 no es cita directa, sino más bien un resumen de las enseñanzas de la ley respecto de esta cuestión. Los maestros de la ley aplicaban el mandamiento de manera fría y pragmática. No asesinarás. Y cualquiera que asesine será legalmente responsable y condenado por las autoridades constituidas. Se limitaban simplemente al hecho del acto material. El acto material del asesinato, entonces, era lo que determinaba que la persona había cometido una falta, había cometido un delito e inmediatamente se les tomaban y se los llevaban y se los sometían para que las autoridades puedan juzgarla. Pero nosotros sabemos que la vida es un regalo de Dios y solo Dios tiene derecho sobre la vida de cada uno de nosotros. Aún antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos, Dios ya había establecido un principio en Génesis, en el capítulo 9, el versículo 6. El propósito de este principio era preservar la vida del ser humano. El texto dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ese principio fue establecido en los albores de la humanidad. Sin embargo, sabemos que Dios puso a las autoridades en cada uno de los países con la finalidad de hacer respetar el derecho a la vida, ya que el ser humano es creado a imagen de Dios y por lo tanto la vida es sagrada. Debemos recordar que el hombre no fue creado por causa de la ley, sino la ley fue dada por causa del hombre. El propósito más alto y sublime de cualquier legislación del mundo consistiría en velar y resguardar el derecho a la vida, desde su concepción, velar por su nacimiento, su desarrollo, su bienestar y un trato digno y decoroso de los ancianos hasta que partan de este mundo. Este fue el principio o propósito de Dios al establecer la ley, por lo cual vino Jesús, para darle el verdadero sentido en su cumplimiento, siendo el centro de las decisiones espirituales y morales el corazón del hombre, y no solo el acto externo y material, que estaban limitándolo los fariseos, escribas y maestros de ese tiempo, solo a la parte externa, y de manera pragmática se tomaba el caso y se elevaba a las autoridades para que las autoridades entonces hicieran la investigación y determinaran el tipo de sanción o castigo que la persona merecía. Pero el Señor Jesús amplía y profundiza el contenido de esta ley, que lo veremos entonces en el segundo punto. Bien, veamos rápidamente el segundo punto, la enseñanza centrada en el espíritu de la ley. Jesús empieza diciéndonos, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Versículo 22. De una manera sorprendente, el Señor deja entre paréntesis el ámbito externo y material del asesinato para profundizar, ampliar e identificar cuál es la verdadera causa de los homicidios o asesinatos. Y Mateo, el capítulo 15, el versículo 19 nos dice, porque del corazón nacen o salen los malos pensamientos, los homicidios. Del corazón, dice, salen. Entonces, el Señor de manera valiente y abierta nos dice, pero yo os digo. Esta expresión no es un pensamiento subversivo contra la ley, sino contra la enseñanza limitada e incompleta de los fariseos y de los escribas, apuntando directamente a la raíz, la causa central del problema, de donde nacen los malos pensamientos y los homicidios, que es nuestro corazón.
Los fariseos limitaban su enseñanza al acto material del homicidio y su sentencia o castigo lo restringían a los tribunales para ser sometido a juicio. Al contrario de los fariseos, el Señor Jesús ahora dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, en contraste de las enseñanzas pragmáticas, externas y materiales de la aplicación de la ley enseñada por los fariseos, el Señor Jesucristo nos habla ahora de un severo castigo a través del cual el hombre que tiene este tipo de actitud o comportamiento ya no va a ser llevado a los tribunales humanos, porque seamos sinceros, quien que se haya enojado realmente y reaccionado con palabras ofensivas y agresivas ha sido denunciado y un tribunal lo ha sentenciado. Por supuesto que el Señor Jesucristo está hablando aquí del tribunal de Dios, el tribunal celestial, a través del cual los hombres que mantienen este tipo de actitud y comportamiento, más aún llamándose cristianos, dice que sus vidas están expuestas finalmente al infierno del fuego. El enojo es un tema muy serio que el Señor Jesús lo pone en paralelo con el homicidio o con el asesinato. Porque el enojo que nace en el corazón, luego conforme se va intensificando en su actitud agresiva, tiene expresiones destructivas, expresiones que dañan, que lastiman, que hieren a la persona a quien estamos ofendiendo. Y estas dos palabras, necio y fatuo, tienen su raíz, por supuesto, en el enojo, sino que las expresiones se van intensificando. Por ejemplo, la palabra necio significa, en nuestro contexto, estúpido, tarado, imbécil. Y conforme se va intensificando el tema de nuestra actitud de enojo, también nuestras expresiones se vuelven más agresivas. Ya no solamente le decimos tarado a una persona, sino ahora le decimos te odio, te maldigo, hubiera deseado que no mueras o muérete. Y estas son expresiones graves, son expresiones serias que tienen consecuencias entonces espirituales trascendentes. Y tenemos que tomarlo en serio en nuestras vidas. No podemos considerar que esto es solamente una cuestión cultural, a través del cual hemos aprendido a comportarnos y a reaccionar de esta manera, porque así hemos sido formados dentro del seno de nuestra familia, o porque tenemos una herencia de sangre caliente que nos hace entonces embravecernos rápidamente y herir y ofender. Mis hermanos, esto es algo realmente serio. Y el Señor Jesucristo lo puso diciéndolo claramente: cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera, no hay distinción, no hay categorías, cualquiera. Y toda persona que pretende formar parte del reino de los cielos tiene no solamente que aprender a sujetar su vida a la ley de Dios, sino que además tiene que aprender a sujetar su corazón al poder del Espíritu Santo. Y allí empieza entonces el verdadero cambio en el corazón de una persona, cuando ésta reconoce que tiene el problema del enojo en su corazón, pero en segundo lugar le pide perdón a Dios, y en tercer lugar viene y le dice: Señor amado, lléname con tu Espíritu Santo y toma control de mi corazón, porque tu corazón vivirá bajo el control del enojo o tu corazón vivirá bajo el control del Espíritu Santo. Tú decides. Y las consecuencias del enojo se pueden ver de otras maneras, y el Señor Jesús en los versículos siguientes, a través de una ilustración, nos va enseñando cómo aprender
a manejar el tema del enojo frente a ciertas situaciones o conflictos que tú y yo podemos estar expuestos. Así que vamos a ver rápidamente el tercer punto, luego que veamos este tema tan serio y tan delicado. Mi hermano, si tienes un problema serio con el enojo, busca inmediatamente ayuda. Busca el auxilio de Dios o busca de alguien que te oriente y te guíe bajo los principios de la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente entonces a continuación el tercer punto. Muy bien, veamos entonces el tercer punto, la aplicación espiritual y sensata de la ley, versículos 23 al 26. Finalmente, el Señor Jesús en el versículo 23 empieza diciendo, por tanto, como si nos dijera, en conclusión de todo lo que les he dicho, apliquen este principio y actúen de manera espiritual y sensata frente a un hermano o frente a un adversario. El Señor utiliza dos ilustraciones. La primera dentro del ámbito espiritual, vamos a decir en el contexto actual, dentro del seno de la iglesia. Y dice así, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículos 23 y 24. El Señor nos dice muy claramente a través de esta ilustración que hay alguien que está resentido con uno y probablemente este resentimiento de este hermano es producto de nuestro enojo del pasado que hemos ofendido, agredido o hemos dañado a la persona emocionalmente. Y ahora esta persona está resentida. Y el resentimiento nos damos cuenta cuando la persona que antes nos trataba tan amablemente, con cariño, ahora la persona nos evade, ahora la persona evita relacionarse con nosotros. Pero en el momento, dice el Señor, que estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que ese hermano tiene algo contra ti, detente, dice el Señor, deja tu ofrenda en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Antes que el sacrificio espiritual está la reconciliación con tu hermano. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Pero el Señor también nos lleva ahora del escenario espiritual, nos lleva al escenario civil, al escenario general de nuestra sociedad con la siguiente ilustración. Pero ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Versículo 25. Ahora el Señor lo que nos está diciendo es que frente a una deuda contraída y por alguna razón no se ha podido cumplir con el pago de dicha deuda, probablemente este acreedor va a actuar en base a la ley, nos va a denunciar, nos va a llevar a los tribunales, pero mientras vamos en el camino, antes que lleguemos al tribunal y el juez nos sentencie, y luego con la sentencia nos entreguen a los alguaciles y los alguaciles nos metan a la cárcel, es mejor, dice, que en el camino tengamos un arreglo o paguemos nuestra deuda si está en nuestro alcance. De lo contrario, hay que arreglarlo. Porque hay una responsabilidad contraída por cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, porque no solamente nuestro enojo puede generar un impacto en el corazón de nuestros hermanos, creando resentimientos, sino también nuestra responsabilidad frente a nuestras obligaciones no cumplidas en la sociedad, igualmente puede crear reacciones de enojo en el corazón de terceros. Y estos enojos, indudablemente, los lleven a actuar de esta manera que
finalmente nos terminen denunciando. Pero tú me dirás, un momento, en el país no hay pena de cárcel por deudas. Y eso es verdad, que no hay pena de cárcel por deudas, pero una gran cantidad de muertes en nuestro país y principalmente en Latinoamérica se da por causa de deudas que no se han podido cumplir. Hay organizaciones que se encargan de prestar dinero y cuando las personas no pueden cumplir, utilizan inmediatamente a un grupo de personas selectivas que se encargan de aplicar la justicia. Los sicarios. Esto nos habla que pueden haber reacciones de enojo donde tu vida y la vida de tu familia corran peligro. Por lo tanto, es muy importante inmediatamente buscar darle una solución a las deudas que hemos contraído y que por alguna razón, ya sea por desempleo, ya sea por salud o ya sea porque hemos tenido que destinar el dinero para otro propósito, no hemos podido cumplir. Inmediatamente hay que resolverlo. Y esto, en ambos casos, se tienen que dar soluciones rápidas, soluciones inmediatas. De ser posible, es cumplir y pagar con la deuda frente a tu enemigo o frente a tu adversario antes que enfrentar un problema legal con consecuencias de la pérdida de tu libertad. Es mejor un arreglo o el pago de la deuda. Dentro del ámbito de la iglesia, con nuestros hermanos y delante de los hombres en la sociedad, debemos actuar con rectitud de corazón, en base a los principios de la ley del reino de Dios, y debemos hacerlo con sensibilidad frente a nuestros hermanos y con responsabilidad frente a nuestros prójimos. Si nosotros queremos formar parte de el reino de los cielos y nos llamamos a sí mismos cristianos, tenemos que vivir de una manera sensata y tenemos que vivir de una manera responsable. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.